Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a este espacio que Medicarte ha creado para ustedes, nuestros pacientes, sus cuidadores, colaboradores y público general que se vincula cada viernes en la tarde con nosotros. Vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante y que nos han preguntado, y es sobre cómo hacer para cuidar nuestra masa muscular e ir bajando como esa grasita. Cómo vamos a cuidar del músculo y por qué es importante la masa muscular. Para eso estamos acompañados con Isabel López. Isabel es nuestra nutricionista dietista que nos acompaña en las sedes del Eje Cafetero. Isabel, buenas tardes, bienvenida. Hola Adriana, muchas gracias por la invitación. Qué bueno este espacio donde vamos a tocar un tema realmente es muy importante y en el cual yo creo que vamos a tener mucha tela por cortar, porque realmente cuidar la masa muscular desde edades tempranas es muy importante. Entonces, no, muchas gracias por la invitación y qué bueno, y ojalá este espacio nos sirva para retroalimentarnos en este tema. Isabel, bueno, importante como para iniciar, o sea, ¿cuál es la importancia de la masa muscular? Bueno, el músculo es un sistema metabólicamente activo que nos ayuda a protegernos incluso de procesos infecciosos, ayuda también con la parte del sistema inmunológico, pero sobre todo a mantener la movilidad. En pacientes adultos o en personas adultas, adultos mayores, lo que hace es disminuir como la fragilidad en estos pacientes que ya tienen muy limitados sus movimientos, que no pueden pararse, que no pueden realizar las actividades cotidianas. El músculo es muy importante porque es el que nos permite caminar, bailar, lavarnos los dientes, peinarnos, realizar todas las actividades cotidianas. De hecho, que juega un papel muy importante en el bienestar y la calidad de vida del individuo. Entonces, el músculo es clave en cualquier proceso. Bueno, Isabel, eh, ya mencionabas la importancia del músculo y a veces creemos que el músculo es importante solamente para los adultos, adultos jóvenes, y muchas veces lo relacionamos solamente con el tema de hipertrofiar músculo y vernos musculosos o verse musculosos, pero realmente esa es la importancia del músculo, o ¿cuál más podríamos hablar? Bueno, el músculo también tiene una función importante y es que si tenemos un buen aporte, por ejemplo, de grasa, nos va a permitir como mantener unos niveles de temperatura adecuados. Además que si ganamos más músculo y menos grasa, pues obviamente vamos a tener la posibilidad de tener un estado de salud muchísimo mejor. Entonces el músculo, además de que nos va a permitir de pronto tenerlo adecuadamente, si llegamos a un estado de una enfermedad hipercatabólica, como es un cáncer, como es un postoperatorio, como es una herida, si tenemos buena masa muscular, nos va a permitir mejorar la recuperación en esos procesos tan importantes. Entonces, el músculo no solamente es el que nos permite la movilidad, sino el que de alguna manera nos va a tener como el respaldo a la hora de realizar o a la hora de presentar alguna injuria o alguna enfermedad importante. ¿Cómo podemos entonces, teniendo ya en cuenta como toda esa importancia del músculo, no solamente para la movilidad, sino como ese soporte calórico que tiene nuestro cuerpo para responder, digamos, a una condición de salud y para mantenernos bien y también para vernos bien? ¿Cómo podríamos entonces cuidar nuestra masa muscular? Bueno, para cuidar la masa muscular hay dos cosas muy importantes, Adriana. Lo primero es que la alimentación es clave, o sea, tener una alimentación flexible, equilibrada, completa, y lo otro es tener un estilo de vida saludable. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de un estilo de vida saludable? A realizar ejercicio, a tener un adecuado patrón de sueño, a evitar el alcohol, a evitar el cigarrillo, porque todos esos factores influyen de alguna manera en que el músculo tengamos una buena masa muscular. Entonces, hay que cuidar no solamente la alimentación, sino tener en cuenta esos factores que les estaba mencionando. Gracias, Isabel. ¿Cuáles son esos alimentos que nos van a ayudar a mantener nuestra masa muscular? Bueno, Adriana, como le decía ahorita, no hay un alimento en específico que nos ayude a mantener la masa muscular, ¿cierto? Cuando hablamos de mantener la masa muscular, requerimos una alimentación completa y equilibrada. Obviamente hay algunos alimentos que pueden favorecer la recuperación de la masa muscular, en este caso las proteínas son muy importantes, pero las proteínas deben ir acompañadas de las grasas y los carbohidratos, pues para tener un sustrato energético del que solamente el organismo no dependa del aporte de las proteínas, porque realmente no vamos a tener nada, ni a lograr como el objetivo que requerimos consumiendo solo proteína. Entonces, para lograr un equilibrio y para tener una buena masa muscular, es necesario no solo un buen aporte de proteínas, sino también un buen sustrato de grasas y de carbohidratos. Obvio que hay que tener en cuenta como las proteínas y la calidad de la proteína, que yo creo que esto vamos a hablar más adelante, porque pues no solo es elegir una proteína X, sino saber elegir qué proteína voy a consumir a la hora de mejorar la masa muscular, pero siempre teniendo en cuenta que no solo es la proteína, sino que tenemos otros sustratos en
Importancia de lo que mencionabas, una buena proteína y que son proteínas de origen natural, o sea, hay cantidades de nuestros alimentos que los podemos consumir y obtener un buen aporte de proteína para nuestro cuerpo. Sí, es muy importante. O sea, hay que tener en cuenta que la proteína está conformada por aminoácidos, ¿cierto? Hay unos aminoácidos que son esenciales y otros aminoácidos que son no esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que tenemos que consumir de manera externa a través de la alimentación porque el organismo no los produce, y los aminoácidos no esenciales son los que se producen a partir de otros aminoácidos, ¿cierto? Entonces, hay algunos alimentos que contienen aminoácidos esenciales, en este caso es cuando hablamos de proteínas de alto valor biológico, como son las proteínas de origen animal: la carne, el pollo, la leche, el queso, el huevo, que es la proteína gol estándar de las proteínas, ¿cierto? Y cuando hablamos de proteína de bajo valor biológico, que no tiene la cantidad de aminoácidos necesarios, estamos hablando de una proteína de origen vegetal. No quiere decir que sea una proteína de mala calidad, sino que le falta un aminoácido que es el aminoácido limitante. En este caso, la naturaleza es muy sabia y pues obviamente nos da proteína de origen vegetal, pero este aminoácido limitante lo podemos encontrar en los cereales. Entonces, si consumimos proteína de origen animal, que tiene todo el pool de aminoácidos que necesitamos, está perfecto, pero si por alguna razón somos vegetarianos o no nos gusta la proteína, o tenemos una condición específica para no requerir o no querer consumir proteína de origen animal, pues elegimos la proteína de origen vegetal, y para aumentar su valor biológico, pues obviamente la completamos con los cereales, como el arroz, como la arepa, bueno, en fin. Gracias, Isabel. ¿Por qué se dice que es mejor tener más masita muscular y cuando nos hacen una evaluación nutricional siempre buscamos o buscan que tengamos más masa muscular que grasita? ¿Cuál es realmente la importancia? Bueno, la masa muscular, como les decía, es importante pues porque cumple muchos procesos. Además, que si yo tengo mucha más cantidad de grasa, pues obviamente el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular es mucho mayor, ¿cierto? Entonces siempre vamos a preferir tener más músculo y menos grasa por el riesgo cardiovascular. Lo otro es que a medida que vamos envejeciendo, la tendencia es a perder masa muscular y a ganar grasita. Entonces, de ahí la importancia de empezar a tener unos buenos hábitos desde edades tempranas. Desde los 30 años en adelante uno empieza a perder masa muscular para que cuando lleguemos a la edad mayor, a la edad adulta, a la edad mayor, tengamos un buen respaldo o un buen músculo para poder sopesar cualquier tipo de patología. Pero siempre va a ser más importante tener músculo que tener grasa. ¿Cuál sería el porcentaje de grasa como saludable versus masa muscular? Bueno, Diana, esto es depende, ¿cierto? Esto no es una regla ni una regla de oro para todo el mundo, porque esto es muy individualizado. O sea, hay personas que son deportistas, entonces van a tener un porcentaje de grasa y un porcentaje de masa muscular diferente. Hay personas que tienen una patología específica, hay personas que tienen una edad, bueno, la edad y el género también juegan papeles muy importantes. Entonces no hay una regla donde yo le diga a usted, venga, es que la distribución de grasa debe ser 60-30 o debe ser 40-50. No, realmente esto es muy individualizado, ya cada uno con las personas o con el paciente entra a evaluar su porcentaje de grasa, pero depende de la edad, depende del sexo, depende de la actividad física. No es una regla de oro que yo le pueda decir a usted tanto porcentaje para determinada persona, ¿no? Vamos, entonces existen diferencias entre la edad y el sexo frente a la condición o los porcentajes de masa muscular. Sí, sí, sí. O sea, una mujer tiene un porcentaje de grasa diferente al de un hombre. Si yo tengo 30 años, tengo un porcentaje de grasa o de masa muscular diferente a una persona de 40-50 años. Si la persona ha sido deportista, obviamente, entonces tiene un porcentaje de músculo superior al porcentaje de grasa. Si yo tengo una alimentación inadecuada, pues muy seguramente si yo me alimento de forma inadecuada voy a tender a tener más grasa que músculo. Si yo no hago ejercicio, pues voy a tener más grasa, voy a tener menos masa muscular, pero pues todo depende, Adriana. En este caso, en nutrición no hay una regla de oro, sino que todo depende del individuo. Porque en ese caso lo ideal es que la persona asista a una cita con nutrición y reciba una valoración de acuerdo a esas condiciones que estás hablando, a la edad, al peso, al sexo de la persona, y podamos establecer realmente cuál sería ese porcentaje más saludable en grasa versus masa muscular. Sí, claro. O sea, siempre va a haber pues si hay una valoración nutricional, obviamente yo voy a estar sacando el diagnóstico o la antropometría para esa persona y voy a tener en cuenta los factores que usted menciona, Adriana, que son claves para poder determinar el porcentaje de grasa, masa muscular y Isabel,
¿qué alimentos, digamos, en otras ocasiones hemos tenido aquí sobre los alimentos que podrían tener más grasa y que esa grasa sea saludable para el organismo? Bueno, hay unas grasitas que son muy saludables, yo creo que ya hemos hablado en otras charlitas de esto, y son las grasitas insaturadas. Por ejemplo, el aceite de oliva es muy beneficioso incluirlo en alguna de las tres comidas principales. El aguacate es una grasa buena, que es cardioprotectora, además que es un alimento muy versátil que lo podemos incluir en diferentes preparaciones. Y también tenemos los frutos secos que pueden aportar grasas saludables. Y pues tener especial cuidado de pronto con el aceite de coco y el aceite de palma, que son grasitas buenas, pero en exceso nos pueden generar algún incremento porque siguen siendo grasas saturadas. Entonces siempre de pronto el aceite de oliva, las nueces y el aguacate serían claves en la alimentación. Bueno, porque el aceite de coco ahorita de pronto está muy de moda, el consumo de aceite de coco, pues usted lo ve y incluso no es favorable cuando uno va al mercado, tiene un precio también igual, porque puede ser un aceite de oliva. Entonces tendríamos que tener cuidado con este tipo de aceites, según lo están mencionando. Sí, Adriana, el aceite de coco obviamente ahorita es tendencia porque también se está hablando mucho de las dietas keto, entonces hacen parte de las dietas keto, pero hay que tener especial cuidado porque en exceso es una grasa saturada que puede ser perjudicial para la salud, entonces hay que utilizarlo, pero con moderación, pero se puede utilizar, obviamente. O sea, bueno, aquí llegamos a un punto donde sí queremos así hablarlo súper amplio, porque yo creo que es lo que muchas personas están esperando y es cómo aumentar nuestra masita muscular de manera natural, cómo hacerlo como con lo que tenemos, digamos, nuestro plato saludable en Colombia, del cual siempre hemos hablado mucho acá, pero cómo hacerlo de pronto para mejorar esa masa muscular, por lo que decía, después de los 30 empezamos a perder masita muscular, además que es importante que no solamente pensemos en ganar masa muscular cuando ya estamos en la vida adulta, sino que desde estamos niños empecemos a formar una buena composición corporal, masa y grasita. Bueno, Adriana, lo que le decíamos al principio, lo que hablábamos al principio de la charla, y es la alimentación saludable, ¿cierto? Pero si yo tengo una alimentación saludable con una dieta rica en proteínas, pero no realizo ningún tipo de actividad física, no voy a tener una adecuada síntesis de proteína. Entonces, una alimentación balanceada, digamos que una alimentación normal de un día sería consumir de proteínas, serían 2 vasos de leche aproximadamente, eh, proteína de origen animal o origen vegetal, 2 porciones en el día. Podemos consumir el huevo diariamente, lo que les decía ahorita que es la proteína o el estándar, y debemos de estar acompañados siempre de una actividad física regular, preferiblemente ejercicios de fuerza, pues yo no soy la experta en el tema, pero pues sí, para aumentar la masa muscular, las recomendaciones y las guías refieren que deben ser ejercicio, pero pues en especial en la edad adulta como movimientos o actividades de fuerza. Con el huevito que lo acabas de mencionar, se han ido mucho, muchas veces lo han satanizado, han dicho el huevito es malo y no se puede comer huevito, la clara sí, la yema no, realmente se come el huevo entero, se come solamente la clara. ¿Qué es lo que sucede ahí con el huevo? Porque es que hay mucha información al respecto y a veces las personas no sabrían cómo realmente a esa proteína, que es pues, de pronto una de las proteínas más asequibles que tenemos en nuestro país, aunque no es a precio de huevo, como decía, no es tan favorable, pero sí es una proteína más asequible, creo yo. Bueno, lo que decía Adriana, que es una proteína que ha satanizado mucho, es una de las proteínas, es la proteína Gold estándar, tiene un pool de aminoácidos completos, tiene una alta digestibilidad y alta favorabilidad en su aporte de albúmina, de proteínas, tiene una riqueza nutricional importante. Lo ideal del huevo, ¿qué es? La recomendación es que se puede consumir todos los días. Obviamente una persona sana, porque no, hay personas que tendrán su restricción, porque pueden tener alguna patología, alguna enfermedad específica. ¿Cuál es la indicación? Debemos elegir una preparación donde no requiera adicionarle grasa. Entonces lo puedo comer tibio, lo puedo comer en tortilla o lo puedo consumir en revuelto. En una preparación donde no haya que adicionarle, como es el huevo en cacerola, que normalmente hay que adicionarle una buena cantidad para que nos quede grasosito. Obviamente ahorita hay unas técnicas que es con mantequilla o con agua, pero pues la mayoría de las personas cuando preparan un huevo en cacerola utilizan una cantidad generosa de grasita. Entonces, se puede consumir, obvio que todos los días se podría consumir, inclusive 2 veces al día, porque el colesterol es un alimento el huevo es un alimento muy completo. Entonces, pues no habría ningún problema, tiene un muy buen aporte de proteína y nos ayudaría en este caso con la masa muscular. Ay, muchísimas gracias. Bueno,
Mencionabas ahorita un poco el tema de la actividad física y le recuerdo a las personas que la semana pasada tuvimos una charla muy interesante sobre actividad física para esa ganancia de muscular, para que la puedan buscar. Y para mejorar en condiciones crónicas de salud, que la trabajamos con el fisioterapeuta José Julián. Así que pueden buscarla en nuestro canal una vez terminemos pues este video, esta charla de hoy. Isabel, entonces hablábamos de la importancia de esa alimentación que fuera balanceada, porque de pronto a veces decimos, bueno, entonces nos subimos en proteína o nos subimos en verduras o nos vamos para las frutas. ¿Cuál es ayudarle como a las personas para tener como un equilibrio en su alimentación del día a día? Bueno, la alimentación normal en el desayuno está constituida por un carbohidrato, puede ser la arepa, puede ser el queso, puede ser la arepa, puede ser el pan, puede ser las galletas, puede ser la tostada, la proteína, puede ser el huevo, puede ser la carne, puede ser el queso y la bebida pues que elijamos preferiblemente con un bajo aporte de azúcar. Los intermedios no son importantes, el almuerzo debe estar compuesto por la proteína, que la recomendación es que sea una porción de 100 gramos. Importante que tengan presente que la proteína no se debe consumir toda en una misma preparación, en un mismo tiempo de comida, porque realmente no cumplimos el objetivo que necesitamos. Entonces hay que tener una buena distribución en los 3 tiempos de comida para que haya una buena fijación de los aminoácidos. Incluimos los vegetales que debe ser medio plato y pues la sobremesa del almuerzo idealmente debe ser agua. La comida debe ser tipo desayuno, pero siempre este tipo de alimentación debe estar acompañada de la actividad física de 30 a 40 minutos de ejercicio diario para que haya una buena síntesis de proteína. La ¿Sabes proteína cuando sin me, ejercicio no sirve. Total. Isabel, cuando mencionas que los, digamos, intermedios no son necesarios, eh, porque finalmente, digamos que llevamos una cultura un poco muy acostumbrados a la media mañana, al alguito por la tarde, entonces realmente no lo estaríamos necesitando o simplemente no estarían aportando pues como lo que, de acuerdo a nuestra necesidad. Bueno, Adriana, depende, porque por ejemplo en niños o en adolescentes donde los requerimientos de calorías y de proteínas son tan elevados, sí es necesario los intermedios, pero una persona adulta puede cubrir sus requerimientos de macro y de micronutrientes con un desayuno, un almuerzo y una cena equilibrada. Si es un paciente diabético, obviamente va a necesitar sus intermedios de acuerdo a la dosis de insulina que maneja. Hay algunos pacientes diabéticos que no son insulino requerientes y no necesitan. Pero en personas adultas sanas, los intermedios no son necesarios, no son una regla de oro. Ya en personas con condiciones específicas, pues uno ya maneja los intermedios, pero una persona sana, no hay necesidad. O sea que no sería necesario, pero a los que de pronto ya estamos acostumbraditos a esa media mañana o a esa media tarde, ¿cómo podríamos de pronto tenerlos y de manera saludable? Bueno, puede ser un snack saludable, pueden ser unos frutos secos, puede ser fruta, puede ser una verdurita acompañada de algún dip saludable, podemos llevar aguacate para los intermedios, con alguna galletita, ¿cierto? Algo que no tenga un aporte calórico excesivo, porque la idea es cubrir los requerimientos calóricos en el desayuno, almuerzo y cena, pero que sea algo muy liviano. Unas crispetas puede ser una buena opción. Bajas en azúcar y también en sal, porque de pronto las crispetas muy saladas son muy dulces. No, pues lo ideal es que las crispetas obviamente sí tengan como ese balance. Ni sal ni mucho dulce, normalito. Y una porción normal, porque siempre todo va a depender, Adri, del tamaño de la porción. Porque yo le digo, ay, si un snack saludable son unas palomitas de maíz, pero pues resulta que yo me sirvo una cantidad exagerada, pues ya no va a ser tan saludable, ¿cierto? Entonces La todo va a coca depender tipo cine, de la porción. Todo depende de la sí, porción. claro. Así, claro, como igual es como se dice con las almendras, si de pronto uno dice las almendras son muy saludables, pero resulta que abres el paquete y te comes los 200 gramos de almendras de una vez, pues también te van a generar un aporte calórico importante. Siempre todo, Adri, va a depender es de la porción que elijamos. Y pues Bueno, si elegimos una buena porción, vamos a tener muy buenos resultados. sea, tenemos conectados muchos pacientes que tienen condiciones crónicas de salud y que probablemente se están preguntando, bueno, ellos cómo podrían alimentarse, digamos, si tienen una artritis o tienen una psoriasis o una esclerosis múltiple, cómo podrían ellos alimentarse para ir mejorando su masita muscular, sobre todo que es tan importante en ellos, digamos, en los pacientes de esclerosis, en los pacientes de artritis, que tienen mucha importancia como ese mantenimiento de su masita muscular. ¿Cómo podremos ayudarlos entonces con una alimentación balanceada?
Bueno, en este caso, nuestros pacientes con patologías específicas, obviamente hay un proceso inflamatorio, hay una demanda de calorías importante, entonces de pronto la alimentación sí tendría que ser un poco más hiperproteica, no mucho, o sea, sin irnos a los extremos, puede ser de 1 gramo por kilogramo de peso o 1 gramo inclusive. Y pues sería lo ideal, lo que yo siempre les digo, el plato saludable. Siempre hay que individualizar el paciente, porque no solamente tengo la esclerosis o no solamente tengo la artritis reumatoidea, o no solamente tengo el trastorno de la coagulación, hemofilia, ¿cierto? Sino que tengo otras patologías que hacen que mi alimentación tenga algún tipo de variación. Pues, como regla general, siempre les voy a explicar que está el plato saludable. Entonces, el plato saludable que incluye los vegetales, la proteína, siempre proteína, elegir proteína de buena calidad, elegir una buena porción, una adecuada preparación. Recordemos que no porque consumamos 100 gramos de proteína, 100 gramos de carne, 100 gramos de proteína lo que estamos aportando, no, si 100 gramos de proteína nos puede estar aportando entre 40 y 50 gramos. Entonces, tener como muy presente eso, saber mezclar la proteína con otro tipo de alimentos para que tengamos un soporte calórico adicional y no estemos consumiendo las proteínas a expensas únicamente del aporte de la proteína, perdón la redundancia. Entonces, tener un buen sustrato, una buena variedad, incluyendo todos los grupos de alimentos. Digamos que en pacientes con artritis la recomendación en cuanto al manejo de la proteína es preferiblemente, pues obviamente carnes, no carnes rojas, sino carnes blancas. En pacientes con psoriasis, limitar el consumo de los lácteos, entonces podemos reemplazar la proteína de los lácteos por otro tipo de proteínas, llámese en frijoles, llámese en lentejas, llámese en garbanzos, ¿cierto? Entonces tener como muy presente que cada patología tiene una restricción específica. Y en pacientes de pronto con trastornos de la coagulación, pues realmente la dieta sí es muy normal, un aporte de proteína de 100 gramos, sus vegetales, su fruta, preferiblemente entera. Sabemos que los jugos no son tan beneficiosos y que la indicación es tomar agua. Y pues que esté bien distribuida en los tiempos de comida, o en el desayuno un carbohidrato con su proteína y el almuerzo con su carbohidrato, su verdura, su proteína y su agua y la comida tipo desayuno. Esa es la regla para todos los pacientes, el plato saludable, Adriana. Ya uno entra con el paciente a individualizar. Si quiero ganar masa muscular, voy a elegir proteína de buena calidad. Entonces, si voy a comer pollo o carne, pues bueno, ahí tengo la proteína, pero si yo no soy vegetariano o si por alguna condición específica no quiero consumir carnes rojas, voy a consumir proteína de origen vegetal y la voy a acompañar de un cereal para completar el valor de los aminoácidos o el valor biológico. Listo. Y pues teniendo en cuenta la recomendación de lo que hablábamos relacionado con la alimentación en diferentes tipos de patologías, teniendo como base la masa muscular, hay que tener presente también que el exceso en los azúcares refinados o en los que adicionamos, en los alimentos que contienen azúcares, van a generar mayor inflamación en diferentes patologías. Entonces, si yo tengo una artritis reumatoidea y me excedo con los azúcares, voy a estar un poco más inflamado, lo mismo con la psoriasis, lo mismo con la esclerosis. Entonces, si yo quiero tener una alimentación saludable, una buena evolución, una buena calidad de vida, y que de alguna manera me pueda favorecer este proceso es comer sanamente, pero entonces una de las recomendaciones es limitar el consumo de azúcares, dulces y productos de panadería. No quiere decir que ocasionalmente uno no pueda celebrar con su torta, que llegó diciembre con su alegría y me pueda comer mi natilla, pero eso es eventual. Pero que en nuestro día a día podamos eliminar de la alimentación los azúcares. Isabel, muchísimas gracias. Es un tema muy, muy importante realmente. Los azúcares añadidos que ya le adicionamos a lo que ya contiene, realmente sí es muy, puede ser un proceso inflamatorio. Los pacientes, como mencionaba Isabel, los pacientes de psoriasis, de artritis, de esclerosis múltiple, para que les vaya muchísimo mejor entonces en su tratamiento, porque recuerden que es una respuesta inflamatoria de su organismo, así que nos va a ir mucho mejor si evitamos estos azúcares añadidos. Bueno, Isabel, contémosle a las personas cómo de pronto hacer una buena elección, porque lo principal, como siempre nos has enseñado, está en esa selección, o sea, lo que llevamos, compramos en el mercado, supermercado, en la plaza, en la tienda, es lo que vamos a consumir en la casa. Si yo compro proteínas, eso es lo que voy a consumir en mi casa. Si no las compro, pues no voy a tener que consumir. Así que enseñemos a las personas cómo hacer una buena elección de sus alimentos en el supermercado o en la tienda, bueno, donde compre sus productos para la casa. Listo, Adri. Mire, yo soy una banderada de que la alimentación debe ser incluyente, que debe ser muy flexible y que pues para tener una adecuada condición de salud hay que incluir todos los grupos de alimentos. Cuando vamos a elegir o cuando vamos a mercar hay algo
muy importante, y es que lo primero y la condición esencial en este caso es que debemos ir al mercado con tiempo y llenos, no debemos ir a mercar con hambre. Esto nos va a facilitar la elección adecuada de los alimentos, porque cuando yo voy a mercar con hambre voy a querer consumir más de lo que realmente necesito, termino empacándolos en mi carro de mercado y obviamente mi grupo familiar y mi núcleo familiar va a terminar comiendo lo que yo estoy llevando. Entonces, eso es una de las recomendaciones claves. A la hora de elegir la proteína, vamos a mirar, pues en el caso de que sean las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, arveja, pues fijamos en la fecha de vencimiento, que realmente se vea que esté fresco. Si vamos a comprar la proteína, la carne, pues obviamente debe estar fresca, que sepamos que es en un sitio donde conservan su cadena de frío, que tienen unas muy buenas prácticas de manufactura, tener en cuenta carnes magras, tener presente también que dependiendo del corte, es el aporte de proteína y el aporte de grasa que tenemos, vamos a elegir carnes magras, o sea, carnes libres de grasa. Es muy importante tener en cuenta lo que les decía, la carne es la última que se debe adicionar en el mercado, pues, porque si la adicionamos de primero, obviamente va a estar mucho tiempo a temperatura ambiente y vamos a perder esa cadena de frío. Entonces, siempre que la proteína o los alimentos que estén congelados se deben adicionar de últimos para perder la cadena de frío y evitar algún tipo de contaminación y algún tipo de enfermedad transmitida por los alimentos. Entonces, siempre empacar la carne de último. Importante a la hora de cuando lleguemos a la casa, si no la pueden empacar de forma individual en el supermercado, pues sería lo ideal, porque eso va a evitar que haya una manipulación y un riesgo. Y cuando la vamos a descongelar, hay que hacer un muy buen proceso de descongelación, porque también ahí se puede perder vitaminas del complejo B. Entonces, algo que ustedes van a decir es horrible, pero la carne no se debe lavar porque cuando lavamos la carne, pues le estamos perdiendo parte de la vitamina B12. Entonces, simplemente hacer un buen proceso de manipulación y descongelamiento a la hora de la preparación. Incluir pues variedad, pollo, pescado, eh, y pues carnes rojas, digamos que para algunas patologías de menos proporción. Y pues también podemos incluir la quinoa, que también es fuente de origen vegetal, tiene un buen aporte de proteína, no vamos a decir que es lo máximo, pero sí tiene un buen aporte de proteína, entonces también la podemos incluir en la alimentación, no es muy costosa y tiene muy buen rendimiento. Entonces a la hora de elegir la proteína, podemos elegir proteína de origen animal, siempre hacer una buena elección, un buen almacenamiento y una buena descongelación, y si vamos a consumir grano, pues que sea un grano que sea fresco, mirar la fecha de vencimiento y pues obviamente darle también una buena preparación. Isabel, de pronto los granos que mencionas, yo soy fanática de las lentejas, los frijoles, los garbanzos, porque pues siempre nos han dicho que tiene un muy buen aporte de proteína, además que es una proteína relativamente económica y asequible. ¿Qué recomendaciones hay frente a esto? Bueno, con relación a las leguminosas, pues son alimentos que tienen un aporte de proteína, como lo dice Adriana, muy importante. Y afortunadamente ahorita con la evolución de la gastronomía podemos prepararlos de manera diferente. Entonces no siempre nos vamos a poder comer los frijoles en la sopa de frijoles que siempre comemos, sino que lo vamos a poder preparar en una ensalada, lo vamos a poder preparar en un burrito. Si tengo los garbanzos, pues entonces voy a poder hacer unos garbanzos en ensalada, unos garbanzos crunchy. Si quiero las lentejas, para hacer una torta de lentejas. Si quiero hacer una torta de garbanzos. Entonces ahorita hay muchas formas de preparar y que hace que la alimentación no sea tan monótona y que sea mucho más apetecible y que nos provoque comerla, porque no siempre tiene la cultura de que los frijoles, las lentejas, el garbanzo y la arveja las consumimos en la misma preparación. Y no, ahorita existe mucha variedad y muchas formas de consumirla. Entonces, digamos que la variedad sí está al placer. Entonces hay que variar y hay que tratar de hacer preparaciones novedosas para que no nos cansemos. Algo muy importante con relación a las leguminosas es que muchas personas, por ejemplo, pacientes con colitis, pacientes con enfermedad de Crohn, con colon irritable, presentan intolerancia precisamente a este tipo de alimentos. Entonces, una recomendación importante para ellos, ahora que estamos hablando del músculo y que la proteína es importante, es que para de pronto mejorar la tolerancia, es dejarla remojando en agua. Botamos el agua, sacamos el oligosacario, de pronto lo disminuimos, que es lo que nos ocasiona la distensión, el disconfort abdominal, y así lo podemos consumir y seguramente va a ser mejor tolerable para este tipo de personas. Y no se van a privar de consumir un alimento que posiblemente los va a beneficiar mucho, no solo en el aporte de proteínas, sino que en la parte económica es muy asequible. Entonces puede ser un tip que les puede servir muchísimo para que los puedan consumir. Isabel, muchísimas gracias. Bueno, el aporte de proteína que nos pueden dar los frutos secos, las semillas,
realmente qué tan importantes son, debemos de incluirlos a diario o no debería ser como tan frecuente. Bueno, dentro de los alimentos de pronto que aportan proteína están los frutos secos, no con un aporte muy significativo, Adriana. Entonces, digamos que como un snack o como un complemento a la alimentación o la proteína normal, sí, pero como base, pues que consumamos frutos secos porque nos van a dar un aporte excelente de proteína, no, aporta, pero no es un aporte extraordinario o muy bueno. Entonces, se pueden incluir, pero no como base de la alimentación. Isabel, cuéntanos un poco, hemos hablado durante toda la charla sobre las proteínas y cómo esas fundamentales para la formación de ese tejido muscular que ya lo mencionabas al principio de la charla, la importancia que es realmente la masa muscular y no como esa hipertrofia, sino como realmente ganar masita muscular que nos ayude a tener una buena movilidad, a dar una buena respuesta física. Isabel, pero realmente, ¿qué son las proteínas? ¿Cómo se conforman? ¿Qué realmente es lo que nos están aportando? Bueno, las proteínas, digamos que todos son estructuras que están formadas por aminoácidos, lo que les decía antes. Las proteínas tienen funciones muy importantes en el organismo, no solamente de síntesis, de reparación, sino que también las proteínas son las encargadas del crecimiento en los niños, de mantener la masa muscular en la edad adulta y de lograr un envejecimiento saludable en el adulto mayor o en la vejez, ¿cierto? Entonces las proteínas tienen múltiples funciones. Por consiguiente, digamos que es uno de los macronutrientes que incluir una buena proporción en nuestra alimentación del día a día. Las proteínas reparan en caso tal de que suframos una caída, alguna lesión. Las proteínas son las encargadas de regenerar tejidos. Las proteínas también son las encargadas de la señalización, porque digamos que lo que es la serotonina, todo este tipo de enzimas están conformadas por proteínas y estas son las que nos dicen, venga, tiene hambre, tiene sueño, despierta, entonces las proteínas tienen esa función importante. La transferrina también es una proteína, entonces que ayuda a transportar el hierro, es importante, entonces digamos que las proteínas son básicas para todas las funciones vitales del organismo, nos ayudan a reparar, al crecimiento y a la maduración, pues cumplen funciones súper importantes en el organismo. De ahí la importancia de hacer una buena elección, de saber hacer una buena distribución de proteínas, porque no es comer proteínas por comer, sino saber hacer una buena distribución en los tiempos de comida, teniendo en cuenta también la edad, teniendo en cuenta si realizo algún tipo de actividad física o si tengo una condición de salud específica. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. No sé si tengas alguna última recomendación para nuestros pacientes el día de hoy. Bueno, no, yo realmente para concluir, y yo no sé, me parece importante y es que tengan presente que comer saludable no es excluir alimentos. Comer saludable es poder tener todos los grupos de alimentos, saber elegir una buena porción, saber elegir una buena preparación. Si queremos tener una buena condición de salud, no hay necesidad de hacer restricciones excesivas porque realmente si yo tengo una buena orientación, puedo consumir todos los grupos de alimentos en las porciones y la preparación adecuada. Y pues no, la idea es disfrutar de la alimentación porque esto es clave en los procesos de la vida, entonces saber elegir y en el caso de que queramos mantener nuestra masa muscular, conservar, entonces lo ideal es empezar desde edades tempranas a tener unos hábitos alimentarios saludables, comer sano, realizar ejercicio porque realmente la alimentación por sí sola no va a mejorar la masa muscular, entonces necesitamos comer sano, pero también movernos, realizar cualquier tipo de ejercicios. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden entonces la recomendación, la importancia de la masa muscular en nuestro cuerpo, las funciones que cumple y además aprendamos a cuidarlos. Recuerden las recomendaciones que hizo Isabel sobre los alimentos que llevamos a casa, porque lo que llevemos a casa es lo que vamos a tener a diario. Eh, Estar llenitos, no ir con hambre, no ir con afán a comprar nuestros alimentos, hacer una buena distribución, una buena selección de nuestros grupos de alimentos, incluirlos todos como ella refiere. Recuerden que el plato saludable de la familia colombiana incluye, y es muy curioso porque la imagen incluye la actividad física. Así que recuerden hacer actividad física, como lo mencionamos en la charla pasada, porque eso nos va a ayudar a mantenernos nuestra masita muscular de manera saludable y que nos veamos y nos sintamos muy bien. Isabel, muchísimas gracias. Adriana, usted muchas gracias por la invitación.